Ya estamos en comunicación hasta Colorado con mi queridísimo doctor Héctor Frisby. Ya sabe que cualquier cosa que brinca ahora sí que en su perímetro, como dicen los policías, cualquier cosa que brinca en el perímetro de salud, inmediatamente la consultamos con nuestro doctor de cabecera. Y ayer le hablábamos justamente de este nuevo medicamento. Bueno, no es nuevo el medicamento, pero sí la noticia de que ha tenido cierta efectividad. No es la pócima mágica, desde luego no es la solución, no es profiláctico, no es preventivo, pero todo lo que ayude suma. Y desde luego pues, lo consultamos con el doctor, la dexametasona, que ha tenido efectividad, un porcentaje de efectividad, también hay que decirlo, en el tratamiento de pacientes graves. Además hay que subrayarlo, pacientes graves. El estudio ahí de la Universidad de Oxford es específico al decir que prácticamente no tiene ningún efecto en pacientes que son asintomáticos o que tienen síntomas leves, pero sí ayuda el tratamiento de personas graves, personas que están con respirador, personas que están presentando ya alguna crisis respiratoria. Y por eso le decimos al doctor qué tanto hay de verdad, qué tanto hay de exageración por esto, y por ello le doy, como siempre, la bienvenida y el agradecimiento a nuestro querido Doc, aquí presente a la cita y puntual. ¿Cómo estás, mi querido Doc? Muy bien, buenos días, un saludo a todos, gracias por estar aquí. Yo creo que en principio es muy bueno entender qué es la dexametasona y cuál es el efecto de la dexametasona en los pacientes. La dexametasona es algo que se llama un corticoesteroide, es decir, es algo que simula ser una sustancia esteroidea que se produce en la corteza suprarrenal, que es una glándula que es como un sombrerito que está arriba de los riñones. Y estas sustancias tienen la finalidad de regular el intercambio a nivel principalmente del endotelio de las arterias, que ya lo hemos platicado. El endotelio es la capa de adentro de las arterias que regula tanto como cuánto líquido va a entrar a salir, cuántas sustancias pasan de un medio a otro. Eso es lo que hace la dexametasona y otros corticosteroides. Está la prednisona, la metilprednisolona. Tenemos muchísimos corticosteroides que utilizamos, tienen diferentes aplicaciones, incluso está en cremas. Por ejemplo, hay gente que se utiliza cremas de hidrocortisona para las alergias de la piel o para el eczema, y eso hace que se regule la cantidad de líquido y de sustancias que hacen que se ponga rojita la piel, y por eso se hacen ronchitas, y entonces se les da la crema de hidrocortisona y se regula. Bueno, esos son los corticosteroides. Ahora, ¿en qué pacientes está indicado cuando tienen COVID? Acuérdense que les recomendé que entraran a un video que publiqué en mi página de YouTube que se llama Al final es con COVID y no por COVID, porque los pacientes se mueren con COVID, pero no por el COVID. Los pacientes se mueren por algo que se definió en las revistas de medicina de emergencia, más o menos en el año 2002, que se llama la cascada de citoquinas. ¿Sí se acuerdan que les platiqué que hay algo que se llaman interleucinas, y la interleucina 6 llega al hipotálamo y desregula el sistema de control térmico, y por eso los pacientes desarrollan picos febriles muy altos en muchas enfermedades que producen una reacción de citoquinas? ¿Qué son estas citoquinas? Estas citoquinas tienen la finalidad de matar virus, bacterias, cualquier tipo de germen que se presente en nuestro cuerpo, y también tienen la finalidad de producir dolor, de producir inflamación, de producir enrojecimiento. El enrojecimiento significa que llega más sangre a ese sitio para que lleguen más glóbulos blancos, más células de defensa. Es decir, es una estrategia de ataque a una infección. En los pacientes por COVID, lo que sucede es que esta respuesta, esta cascada de citoquinas, llega a ser tan agresiva que es la que mata al paciente, porque empieza a ser tan grave que modifica de una manera tan grande
la capacidad de que se salga el líquido de los vasos sanguíneos, y por eso hay edema de pulmón, por eso hay edema cerebral y los pacientes tienen desorientación, por eso la sangre se hace mucho más densa, y al hacerse más densa se incrementa la cantidad de sustancias de coagulación en la sangre, y entonces se forman los microtrombos, en fin, se va formando toda esta cascada de eventos que al final es lo que mata a los pacientes o los complica. Si al paciente le dan dexametasona y esta reacción se puede regular de alguna manera, entonces el paciente ya no se va a poner tan grave. Es por eso que es un medicamento que se utiliza cuando el paciente ya tiene una enfermedad avanzada, cuando la cascada de citoquinas ha alcanzado un nivel tal que los pacientes ya están perdiendo la regulación de qué tan bueno es tener una respuesta inflamatoria que vaya a combatir la infección o la enfermedad, pero que no vaya a ser tan grande como para que vaya a matar al paciente. Entonces se hizo este estudio de regulación de dexametasona, y déjenme decir, los corticosteroides son medicamentos que se utilizan regularmente en las salas de terapia intensiva. El uso de corticosteroides es de uso común y se utiliza justamente para esto, para estabilizar la membrana, le dicen algunas veces en los servicios de terapia intensiva, pero en realidad lo que se hace es que se hace una regulación en la producción y en la difusión de citoquinas, de estas sustancias, que son las interleucinas, el factor de necrosis tumoral alfa. Hay muchísimas citoquinas. Entonces recuerden, por ejemplo, un medicamento que disminuye la cantidad de interleucina 6 es el tocilizumab. Entonces por ahí hay un protocolo en el cual utilizan tocilizumab y utilizan dexametasona, los ponen juntos, y entonces ya hay dos medicamentos. El tocilizumab lo que hace es que disminuye que la interleucina 6 salga del alvéolo donde está infectado el receptor de angiotensina, salga a la circulación y entonces no tenga efecto en el cuerpo. Si además de eso le damos al paciente dexametasona intravenosa, estamos sumando ese efecto para contener esa violenta respuesta inflamatoria que finalmente es lo que mata al paciente. Así es, amigo. ¿En qué otros medicamentos se encuentra o se receta esta sustancia, Doc, que comentan que es de barata, de fácil acceso, ¿no? Se refieren a ello. Para los asmáticos, me parece también algo más muy socorrido. Los asmáticos se utiliza solamente en nebulizaciones cuando los pacientes tienen una crisis de broncoespasmo. Los corticosteroides, hay criterios muy bien definidos que se llaman los criterios de Hench para el uso de los corticosteroides. Los corticosteroides tienen efectos secundarios si se utilizan por mucho tiempo. Si nosotros utilizamos corticosteroides por más de 3 semanas de manera consecutiva todos los días, empezamos a notar efectos secundarios de los corticosteroides y tenemos que estar conscientes de eso. Recuerden, el análisis siempre es riesgos potenciales y beneficios potenciales comparados con darlo o no darlo. Entonces hacemos ese balance. Para el asma se utilizan esteroides, pero no son dexametasona. Son esteroides que tienen un efecto más bien local. Se puede utilizar fluticasona, mometasona, son los que habitualmente se utilizan para el tratamiento del asma. No se utiliza dexametasona solo en pacientes que tienen un broncoespasmo severo, que se les puede dar albuterol, que es un medicamento que se utiliza mucho en México. Se utiliza dexametasona y se les dan inhalaciones a los pacientes, y eso lo que hace es que regula el endotelio vascular pulmonar y hace que ya no salga tanto líquido y que las citoquinas no causen una reacción tan fuerte en los bronquios y no reduzcan su diámetro, que lo mantengan abierto. Entonces, en ese momento el paciente deja de tener este ruido, que son las sibilancias, que es cuando dicen que le chifla el pecho. Entonces, la dexametasona está definida farmacológicamente como el mejor antiinflamatorio que existe disponible en el armamentario farmacológico de tratamiento. Es el mejor antiinflamatorio, pero no se puede dar de manera constante. Veo que aquí a Teresa pone que a ella le daban dexametasona cuando se le iba la voz. Efectivamente,
efectivamente. Incluso los cantantes, hay muchos cantantes que antes de salir a cantar, para tener una capacidad pulmonar mayor y disminuir la inflamación de las cuerdas vocales para que canten más bonito, no sé, eso es lo que ellos piensan, les dan una nebulización como si tuvieran asma y le ponen dexametasona y le ponen albuterol para tener una broncodilatación, y entonces ellos van a tener una capacidad de cantar mucho mayor, porque el efecto antiinflamatorio es extraordinario. Les repito, el problema es cuando se empieza a usar de manera constante, causa algo que se llama insuficiencia suprarrenal. Las glándulas en nuestro cuerpo, la tiroides, el páncreas, las suprarrenales, los ovarios, los testículos, si nosotros empezamos a recibir una de las sustancias que estas glándulas producen, los órganos se vuelven flojos y ya no lo producen. Entonces, si nosotros empezamos a utilizar muchos corticosteroides, la glándula suprarrenal deja de trabajar como debe, la corteza de la glándula suprarrenal deja de trabajar como debe, y entonces se produce un síndrome en el cual hay insuficiencia de la glándula suprarrenal. Así es, doctor. ¿Son de los llamados de amplio espectro, doctor? ¿Los corticosteroides? Ajá. No es conocido como amplio espectro. El amplio espectro se utiliza para los antibióticos, pero no, este es un corticosteroide no selectivo, que no son selectivos. Los receptores para los esteroides hay en todo el cuerpo. O sea, cuando nosotros le damos dexametasona intravenosa a un paciente o incluso inhalada, lo que se llega a absorber y pasa al torrente circulatorio tiene efecto en todo el organismo, y allí los esteroides pasan incluso la barrera hematoencefálica, pasan al cerebro. Ok, y ahora en contraparte, la que está ya de salida o perdiendo puntos es la hidroxicloroquina, ¿no? Que ya entiendo hasta la FDA ya la sacó, ya la descalificó, ¿no? Como un tratamiento, después de que en su momento se había mencionado también como uno de los medicamentos que estaban teniendo cierta efectividad, ¿no? La hidroxicloroquina ya se está dejando, digamos, de utilizar como tratamiento, una vez que se ha comprobado pues que no era tan efectiva como se decía, ¿no? El problema es que se empezó a utilizar, y esto nos tiene que servir como lección, para que entendamos que si lo utiliza un político, o lo utiliza un artista, o lo utiliza un deportista, eso no significa que es bueno. A mí la verdad es que me da mucho gusto que la gente se dé de trompazos con la pared, porque empiezan a hacerle propaganda a cosas que no tienen ningún fundamento científico, y por eso es bueno tener este tipo de comunicación, porque, bueno, aquí me pueden preguntar las dudas, y yo se los dije desde el principio, la hidroxicloroquina tiene indicaciones muy precisas y las va a seguir teniendo. La hidroxicloroquina disminuye la posibilidad de que el virus que se une al receptor de membrana se vacuolice, es decir, que se encapsule, se meta a la célula, y ya dentro de la célula, bueno, pues ya va a hacer algunas otras cosas, que es cuando entra el remdesivir y el rinativir y todos estos antivirales que se están ensayando, para que no utilice la fábrica de RNA y de DNA del material genético para construir virus en vez de construir células. Tiene sus indicaciones la hidroxicloroquina. El problema está en que lo empezaron a utilizar como profiláctico y lo hicieron muchísimas personas, muchísimas. El problema está en que si les cae mal un político, está mal que lo haga ese, pero de repente otro político que les cae bien lo hace bien, y entonces ya resulta que todo está bien. Y ese es un problema incluso, y tú lo sabes, Jorge, de los medios de información. Por ejemplo, aquí yo procuro no escuchar los medios de información aquí en Estados Unidos, porque son representantes de partidos políticos, o sea, no son medios de información. O sea, un grupo de medios de información está con el presidente y otros están en contra del presidente, y se están peleando, y lo único que están haciendo caer hacia abajo es desinformación. Entonces, está bien, si tienen dudas cómo funciona la hidroxicloroquina, pregúntenme a mí. Hace un par de días me hizo el favor de ponerse en contacto conmigo Checo Dan, que los escucha, no sé si ande por aquí hoy, pero Sergio Ortiz, el señor Sergio Ortiz me hizo el favor de ponerse en contacto conmigo, y me preguntó Checo si había una doctora en El Salvador o en Honduras, una doctora que hablaba de que el ibuprofeno era el tratamiento ideal o algunas cosas así. Esta doctora tiene un canal propio,
pero está patrocinado por laboratorios de farmacéuticos ella tiene, y además ella patrocina el programa de radio y en fin, entonces hay que ser muy cuidadosos. Claro. A mí incluso, te lo comentaba antes de que entráramos al área, a mí me han invitado de México ya de otros canales conocidos de Telemundo y Univisión. Incluso en algunos han hablado de algún tipo de remuneración y yo siempre le he rechazado porque para mí esto es un compromiso. Cuando yo empiece a recibir dinero, yo de cierta manera establezco un compromiso con un mensaje y no, el mensaje es absolutamente el respeto científico y yo solamente voy a hablar de eso. Entonces le mandé la nota a Checo y pues bueno, todo lo que dice la doctora ahí, pues la doctora está diciendo que el coronavirus se cura con ibuprofeno, lo que creo eso ya estuvo en el más bajo nivel de comunicación, que es Facebook. Ahí en Facebook yo me meto y me encuentro unas cosas que digo, bueno, esto es como irle a pedir consejos de pedofilia a la Iglesia Católica, ¿no? Entonces, es terrible. Entonces, no sirve de nada. Otra cosa que estaba publicada, que incluso ya lo prohibió la FDA, es el uso de dióxido de cloro. No sé para qué. No sé si es lo que dijo Trump aquí en Estados Unidos, no sé, la verdad es que yo nunca presté atención a lo que dijo, porque la verdad es que lo que diga el presidente Trump respecto a la salud pública no es algo que yo considero importante. Entonces, también promocionaron personas el uso de gotas de cloro, o tomar cloro, o dióxido de cloro. Eso es muy grave, eso pone en riesgo la vida, eso causa alteraciones muy severas, los niveles de electrolitos, puede causar incluso algo que se llama prolongación del periodo QT. Ahí está el QRS y luego que es el piquito del electrocardiograma, y luego hay una como montañita que se llama onda T. Ese periodo que hay entre el pico grande y la jorobita esta que se ve que se llama onda T, eso se llama periodo QT. Si ese se prolonga mucho, el corazón puede desencadenar un latido extra en medio de ese hueco, y eso hace como que un efecto dominó y desencadena una arritmia, y puede ser una arritmia tan grave que se llama torsade de Pons, está en francés, y el corazón empieza a oscilar nada más, y eso puede causar fibrilación ventricular, y el paciente se puede morir si no hay un desfibrilador a la mano. Entonces, puede causar eso, el utilizar esas sustancias. La recomendación sigue siendo, vayan a ver a un médico y pidan consejo de un médico. No tomen recomendaciones de internet, y yo le agradezco a Sergio, ya contestó, sí, ya levantó la mano y dijo presente. Sí, pregúntenme a mí y Sergio se los puede decir. Rolando también se ha puesto en contacto conmigo, incluso hablé por teléfono con Rolando en alguna ocasión. Yo con mucho gusto le resuelvo sus dudas, pero no tomen información que vean en internet, y mucho menos si tiene algún tipo de sesgo, y mucho menos si es un artista. O sea, ya ven, estaba Miguel Bosé, hoy en la mañana también estaba hablando en otro noticiero muy temprano, a las 4 de la mañana, que Miguel Bosé estaba diciendo que Suecia, que era un ejemplo mundial para lo del manejo de la coronavirus, al principio porque dijeron que no tenía que haber confinamiento, y ya vieron que ahorita ya están tronándose los dedos. Admitieron su error. Exactamente. Entonces, en salud pública, a los que hay que escuchar es y ni siquiera a los médicos, porque no todos los médicos saben salud pública. Hay que escuchar a la gente que haya estudiado salud pública, que sepa de epidemiología. Incluso hay un grupo de personas que estudiaron carreras afines como nutrición, como carreras científicas, y después hicieron una maestría en salud pública y son conocidos como salubristas. Por ahí hay una salubrista en Twitter, si la quieren seguir. Hay un par, Beatriz Martínez es una de ellas, ella vive en Guadalajara, y hay otra que vive en la Ciudad de México, que es Carolina Pérez Vinales. Ella incluso trabajó con el doctor Frank, ella trabajó con el Seguro Popular, y Carolina, ella publica incluso en Excelsior, ella escribe en Excelsior y en el Esto, y es una muy buena salubrista, y hay gente muy valiosa que estudiaron en la escuela. Yo siempre se los he dicho, la Escuela Nacional de Salud Pública de Cuernavaca y de la Ciudad de México es muy buena, muy, muy buena. Entonces, no escuchen opiniones de artistas, de cantantes, de políticos. A los políticos, cuando empiecen a hablar de salud pública, pongan la música más alto, o sea, no los oigan, porque no saben. A mí me parece un descuido terrible que un político, empezando desde la conferencia de la mañana, que le preguntan, mira, cuando le preguntan al presidente y contesta algo, cuando no es en martes, cuando está el doctor López-Gatell o el doctor Alcocer,
y contesta, me tapo los oídos porque Desbalaga. debe decir, no, pregunten el martes o vengan en la tarde a preguntar. En la tarde, ¿no? Sí. Hay que aprender a decir no sé, yo de muchas cosas no sé, ¿no? A veces me preguntan de, no sé. Por supuesto. Sí, como decíamos al principio, no es mi perímetro, pareja. Así es, yo no cubro esa zona. Entonces sí, hay que hacerlo, ¿no? Así es, doctor, sí, por ello, en este caso, ayer que presentábamos la información, decíamos, vamos a recurrir como siempre, los especialistas. No se trata de correr a la farmacia. Es a veces donde desafortunadamente los mensajes son mal interpretados por el receptor, ¿no? A fin de dar información sobre avances y sobre lo que se viene haciendo en distintas instituciones, en universidades, con un fin muy específico. Se menciona un medicamento, se menciona una sustancia y la gente lo toma como corre a la farmacia a comprar todo el que puedas y zambútetelo porque es lo que te va a prevenir. Entonces la gente tiene que aprender también el receptor a procesar, que es algo de lo que también hemos adoptado aquí como misión, doctor. Tú sabes que la gente debe de procesar la información, el exceso de información que a veces hay, sobre todo en las redes sociales, que no toda es o cierta o positiva o que debe estar al alcance de todos, ¿no? Eso de que las sociedades están hoy mejor informadas que nunca, yo lo cuestiono mucho porque hoy hay sí mucha información que circula y a la que está muy al alcance, pero no toda esa información es justamente seria, ni es para todos, ¿no? Porque justamente los medios de comunicación, la labor de un medio es interpretar esa información, traducirla para que todos la podamos entender desde nuestras respectivas trincheras, porque no todos tenemos la responsabilidad de saber de todo, ¿no? Entonces, por eso, en determinado momento... Fíjate que en ciencia, Jorge, existe algo que se llama nivel de evidencia y grado de recomendación. Esas son dos escalas que existen. Cuando información científica alcanza un nivel de evidencia de tipo A o B, y si quieren algún día platicamos qué es eso, es un poquito árido, pero es muy interesante. Cuando, por ejemplo, es muy frecuente, y creo que tal vez yo nunca lo he hecho aquí, porque sería una falta de respeto a ustedes, decir, en mi experiencia personal, esto es lo que se tiene que hacer. La experiencia personal no tiene nivel de evidencia, solamente si mi experiencia personal yo la sometiera a la opinión de otros médicos, los otros médicos la aprobaran como válida y yo la publicara en una revista reconocida y fuera aceptada como información médica válida. Si eso sucediera con mi experiencia personal, entonces sí, mi experiencia personal tiene un nivel de evidencia respetable. Entonces pasa a ser un grado de recomendación. Esa es otra escala, que hay grados de recomendación. Y entonces ya con un grado de recomendación, ya nosotros podemos decirle a la gente. El problema está en que cuando un artista, un cantante, un político da una opinión científica, su opinión no ha sido censada por otros científicos. Bueno, ellos ni son científicos. No ha sido censada por científicos, no ha sido valorada, no ha sido publicada y entonces no tiene nivel de recomendación. Es decir, están haciendo una recomendación que no es responsable y no está sustentada. Pero ese razonamiento tiene toda una lógica estructural de disciplina científica y esa es la disciplina científica. Cuando yo les hablo de algo aquí es porque ya tiene grado de recomendación y ya pasa a tener un nivel, y ya tiene un nivel de evidencia y pasa a tener un grado de recomendación. Yo no me atrevería a venirles a decir aquí que el agua que sale del pozo del rancho de mi tía cura a los jorobados. Yo no se los diría porque sí, eso no tiene ningún nivel de evidencia, ¿no? Viene al caso esto que nos comenta aquí Jesús Gutiérrez. Saludos, Jesús. Dice, el clorito de sodio, un amigo dice que es cura todo. Pues sí, como aquellos merolicos que iban de pueblo en pueblo con el jarabe X, claro, que curaba todo mal.
No, aquí en Estados Unidos existía eso y seguramente lo han visto en películas. Pues están las carretas que iban de un pueblo a pueblo y venden el aceite de víbora de cascabel. Entonces, aquí le dicen, cuando alguien dice es que eso sirve para todo, dicen, eso es snake oil, o sea, es aceite de víbora de cascabel, porque dicen que cura todo, ¿no? Entonces, sí, así es. Una gripa, le cura desde una gripa hasta el cáncer y además le da potencia sexual, ¿no? Sí, no, pues hemos visto esos letreros ahí en los memes que mandan y todo eso, ¿no? Que curan el SIDA y curan lo tonto y curan no sé qué tantas cosas, pero no, eso no es cierto. El agua de Tlacote, dice. Sí, acuérdense del agua de Tlacote. El agua de Tlacote, si de verdad pensaban que era bueno, se hubiera tomado un grupo de pacientes sanos, un grupo de pacientes enfermos y darles agua a un grupo, agua que fuera de Tehuacán y la otra que era el agua de Tlacote, y que no supieran los pacientes a quién les estaban dando, ni siquiera los que estaban dando el agua iban a saber, y luego se estudian los resultados. Eso es un estudio aleatorizado, doble ciego. Ese es el estudio estándar para que nosotros probemos si una sustancia es útil. Pero así nada más porque yo tengo una amiga y le di agua de Tlacote y se curó, eso puede ser incidental. Eso no tiene nivel de evidencia y por lo tanto no tiene grado de recomendación científica. Eso es muy importante que lo respetemos. Es como el rigor periodístico, Jorge, y eso lo sabes. Y por eso te comentaba y se los comento ahorita a todas las personas que nos hacen el favor de vernos, como una muestra de respeto a ustedes y como te lo decía, como admiración a ti y todos los otros periodistas que me han invitado a colaborar, es que voy a empezar a estudiar periodismo a partir de agosto para entender mejor la responsabilidad en los medios sociales para comunicarme y no cometer un error, una falta de respeto y una equivocación. Y si lo he hecho, pues les pido una disculpa, pero quiero ofrecerles lo mejor cuando yo tengo la oportunidad de hablar con ustedes. Siempre lo haces, mi Doc, y por eso te admiramos y te respetamos. Eres una persona que, además de ser una enciclopedia médica, pues te preocupas como un profesional que eres por ir aprendiendo. Eso es lo que nunca debemos de perder, ¿no? El estar aprendiendo, el estar en estos procesos distintos en los que incursionas, que lo has hecho con mucho éxito y con mucha precisión, doctor. Por eso cada vez te consultan más y la verdad, enhorabuena. Y bueno, estaremos ahí para celebrar tu graduación, mi querido doctor, a distancia, como doctor, ahora doctor en periodismo también, mi querido doctor. Fabuloso. No, de verdad es de reconocerse, mi doc, tu responsabilidad que asumes en cada una de tus compromisos que asumes para con el auditorio, específicamente en este caso el de disyuntiva, mi doc, que siempre hemos reconocido tu profesionalismo y vaya la facilidad que tienes tú de transmitir. O sea, eres mediático por naturaleza, mi doc, déjame te digo, además de que vayas a meterte en estas lides, eres mediático. Hay gente que se le da fácil la comunicación, tú eres una de ellas. Yo he tenido aquí especialistas, perdón, sin mencionar nombres ni tratar de ser crítico, que saben mucho, pero que sin embargo a la hora de transmitirlo, es una bronca que lo aterricen, que lo expresen, que redondeen la idea, y eso no quiere decir que no sepan. Lo que pasa es que a veces les cuesta trabajo expresarlo, les cuesta trabajo transmitirlo, ¿no? Y en tu caso, pues al contrario, mi Dios, siempre has sido muy mediático y pues enhorabuena, ya estaremos viendo los garabatos colorados en tu cuaderno, decía Chabelo. Espero que no sean colorados, espero que sean garabatitos con carita feliz. Ándale, abejitas de sí trabaja, estamos seguros de que sí, mi doc. Aquí me hace el favor Francisco Rojo de corregir mi español, dice, no se dice les pido una disculpa, sí, se debe decir, creo que les pido me disculpen o sí, les ofrezco una disculpa, algo así, claro, se los agradezco, lo voy a revisar porque sí, es importante. Sí, es que a veces se confunde el pedir perdón con el pedir disculpas. Exacto. No se utiliza en el mismo sentido. Es correcto decir pedir perdón
y a la hora de utilizar disculpas es ofrecerlas, ¿no? Tiene razón aquí, mi querido. Y no es por el lenguaje, Francisco, porque aquí me pone, no es por el lenguaje, Francisco, es que a veces si yo les he dado información equivocada, que creo que no lo he hecho, porque reviso los videos que algo, pero creo que he sido cuidadoso y he revisado la información. Y les agradezco mucho a ustedes porque el hecho de que me pidan temas me obliga a regresar y revisar los temas. Cuando hacía cirugía en México, se burlaban de mí a veces mis compañeros porque me iba al libro, Parsons-Ulfelder se llama el libro de cirugía ginecológica, y leía la técnica quirúrgica siempre. Es más, aunque hubiera hecho una histerectomía a las 8 de la mañana, si iba a hacer otra a la 1 de la tarde, lo volvía a leer, porque hay que pasar. Mis hijos se burlan porque cuando compro un aparato electrónico, abro la caja y saco el instructivo, y hasta que no lo reviso y no lo entiendo, no conecto el aparato. Y ellos ya están brincando. Ya conectan. No, siempre el doc siempre hace la tarea cuando hacemos el llamado al doc y cruzamos temas. El doc de inmediato se pone a repasar los temas y nos tiene una exposición impecable al día siguiente. Eso es algo que reconocemos y que haces la tarea, ¿no? Porque igualmente aquí cuando preparamos los guiones, también, como dices, tenemos que remitirnos otra vez a la historia, otra vez volvernos a documentar, volver a repasar algunos temas que aun cuando, como dices tú, la experiencia personal nos tocó vivir, la memoria luego nos traiciona, y lo mejor siempre es hacer la tarea y volver a repasar el tema para no decir barbaridades en la medida de lo posible. Gracias, mi doc, pues orgullosos nosotros de que eres parte de esto, de que eres parte de este equipo, agradecidos como siempre, y siempre con la admiración, el cariño y el respeto de que colabores con nosotros, a nuestro peculio, a nuestra sapiencia personal, ayudados por ti, mi doc. Ahí estamos contigo. Gracias, mi doc, y nos vemos en la consulta cátedra. Por eso es la consulta cátedra, ya empezó a ser una consulta, una cátedra. Dice mi querido Sam, que también por ahí andaba, que ya se sentía asistente médico, de escuchar tus... de escuchar tus... ya estamos elaborando el examen para mandarle su diploma, así es que aprueba. Eso, ya viste, mi Sam. Gracias, mi doc, te mandamos un abrazo como siempre y nuestro agradecimiento. ¿Cómo va el clima por allá? Ya estás en pleno verano. Maravilloso, casi. No, está haciendo un calor, no sé si me veo, yo soy muy paliducho, pero ya yo siento que ya estoy muy bronceado, porque he salido a andar en bicicleta y sí ha habido hasta 40, 41 grados de temperatura ya. Wow, no, pues ahora sí que se van al... Tú sí que te vas a los extremos, mi doc, en cuanto a temperatura. Aquí no se andan con medias tintas. Un abrazo, mi doc, excelente fin de semana, nos escuchamos la próxima. Les mando un abrazo, gracias. Gracias, amigos, corte, continuamos. Disyuntiva presentó.